conflicto del Hospital de Morón en 1996 y el del Hospital de San Miguel en 1999 marcaron el fin de los intentos abiertos de implantar el hospital de autogestión en la provincia de Buenos Aires. En enero de 1999, el ministro Musi anunció que el gobernador Duhalde decidió no aplicar la nueva ley de carrera, 11.759. Fueron derrotas contundentes que contribuyeron a frenar la política del consenso de Washington en la Argentina, aunque no las únicas. También se impidieron otros intentos de privatización como los del Instituto Nacional de Microbiología, el del Hospital de Salta y el del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, entre otros. A fines de 1999 asumió el gobierno de la Alianza con la expectativa favorable de amplios sectores de la población, golpeados por la crisis económica que se arrastraba del año anterior. Durante unos meses pareció que se abriría en el país un periodo progresista, de mayor democracia. Bien pronto se convirtió en un clásico gobierno ajustador que consideraba los recursos dedicados a salud y educación como gasto improductivo. Asimismo, presionaba a las provincias a llevar adelante políticas de ajuste para disminuir el déficit fiscal, castigando particularmente a la provincia de Buenos Aires. Carlos Rucauf había asumido la gobernación manteniendo como ministro de Salud a Juan José Musi. Pronto las finanzas provinciales entraron en crisis y el nuevo gobernador aplicó medidas de ajuste que implicaron prácticamente, en el área de salud, el vaciamiento de los hospitales, tanto de insumos como de recursos humanos, restringiendo al máximo las prestaciones, incluyendo la entrega de medicamentos oncológicos y los correspondientes a programas provinciales. Pegó un salto el deterioro del sistema provincial de salud, del cual nunca se podrá recuperar. En agosto de 2001, con la provincia quebrada, empezaron a pagarse los salarios del personal estatal y proveedores con bonos del Tesoro llamados patacones, una cuasimoneda que pretendía equivaler 1 a 1 con el peso y con el dólar, que el comercio por su parte empezó a aceptar, pero por un valor menor, lo cual implicaba una disminución del sueldo. Como dijimos, el gobierno de la Alianza tuvo un breve periodo inicial de apertura que fue aprovechado por SICOP para lograr que se efectivizara la inscripción gremial. En febrero del 2000, el Ministerio de Trabajo de la Nación la otorgó, con lo que nuestra entidad adquirió estatus sindical legal. Serían necesarios 6 años más hasta obtener la personería gremial. El descuento por planilla ya había sido establecido con anterioridad en 1999. La crisis de los hospitales y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios generó en esos años un estado de movilización casi continuo en los profesionales de la salud. Durante 2000 y 2001, la SICOP reclamó y se movilizó por insumos, protección de los pacientes y defensa del poder adquisitivo del salario. En octubre del 2000 se logró el pase a la ley 10471 de 300 profesionales que revistaban en la 10432. En diciembre se aprobó la otra ley de excepción con la titularización de 3.200 profesionales interinos, culminando así 5 años de lucha. En medio de la crisis y a pesar de haber consentido las titularizaciones, el gobierno bonaerense insistía en su ofensiva sobre el sistema público de salud. En mayo intentó instalar sin éxito un servicio privado de cirugía vascular en el Hospital Güemes de Aedo. Al mismo tiempo creó el Seguro Provincial de Salud, financiado con fondos derivados del presupuesto del Ministerio de Salud y quitado a los hospitales, sistema que no prosperó por la oposición de la SICOP. En ese marco, el gobierno dictó la ley de emergencia que habilitaba el pago de los salarios en patacones, lo que incrementó la resistencia, lanzando a la lucha a nuevos sectores de trabajadores del Estado provincial. Grandes luchas se desarrollaban al mismo tiempo en todo el país, correspondiendo el mayor peso a docentes y trabajadores del Estado, mientras crecía el movimiento de los desocupados que habían impuesto como método de lucha los piquetes. En un congreso de delegados en julio de 2001,
La SICOP resolvió la adhesión a un gran movimiento de piqueteros que incluía cortes de las principales rutas a efectuarse el 15 de ese mes. En esos cortes se confluyó con docentes, trabajadores del Estado, empleados de la justicia y movimientos sociales y barriales. En agosto del 2001 hubo una invasión policial al Hospital Posadas y al día siguiente una patota que respondía al intendente de Almirante Brown irrumpió en el Hospital Meléndez. Lejos de amedrentarse, los trabajadores respondieron aumentando la movilización. La SICOP promovió entonces la realización de un gran acto en La Plata. Se acordó primero con SUTEBA y luego con ATE y judiciales y docentes universitarios. El 23 de agosto se realizó una gran concentración en la Plaza San Martín de La Plata en rechazo a la ley de emergencia. Fue un acto de resistencia donde predominaban los trabajadores y reunió 45.000 personas, la mayor concentración en la historia de la ciudad, según el diario La Nación. Pocos días después, el gobernador Rucauf anunció la municipalización de los hospitales como forma de llegar al déficit cero. La SICOP se opuso frontalmente a esta desesperada maniobra con el argumento de que los hospitales desaparecerían dado que los municipios no podían mantenerlos. Finalmente Rucauf debió dejar el gobierno antes de que pudiera llevar adelante su plan. El gobierno nacional inmovilizó con el corralito los ahorros de amplios sectores de la clase media, lo que terminó de conformar el Frente Social que derribó al gobierno de Fernando de la Rúa y generó la inestabilidad del régimen, que tardó varios años en ser restablecida. Este torrente social de movilización continuó durante el 2002. Tenía un carácter marcadamente político, en realidad contra todos los políticos, y de rechazo a las instituciones, como la justicia, el Parlamento, la Iglesia, y ni hablar de las Fuerzas Armadas. La SICOP participó de este estado movilizatorio con dos ejes claros: la defensa del salario y la estabilidad laboral, por un lado, y por el otro, la defensa del sistema público de salud. Entre las múltiples movilizaciones que se realizaron en este periodo, y siempre con el objetivo de mantener el tema de la salud pública en la agenda política, debemos destacar por su originalidad un reparto masivo de medicamentos en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Las luchas de este periodo fueron eminentemente defensivas. Es en esta etapa de alta conflictividad que se acerca al gremio una importante cantidad de asociaciones profesionales. La SICOP se extiende entonces a gran parte del interior de la provincia. En el primer Congreso Legal, el 29 de abril del 2000, se reunieron 45 seccionales con 5.232 afiliados. 2 años después se reunieron 65 seccionales con 8.000 afiliados. Y a fin de ese año de 2002, la SICOP tenía 71 seccionales y 8.548 afiliados. Quienes estaban al frente de estas asociaciones se constituyeron en una nueva camada de dirigentes que enriquecieron los congresos de delegados, los cuales, por otra parte, les permitieron hacer un rápido aprendizaje sindical. La reacción popular generada por los asesinatos de Costecchi y Santillán en el Puente Pueyrredón a mediados del 2002 anularon las aspiraciones de Duhalde, a la sazón presidente, a un mandato prolongado. Debió convocar elecciones, ordenándose entonces la vida política del país en torno a los comicios a celebrarse en mayo de 2003. Volviendo a la provincia de Buenos Aires, la caída de la Rúa arrastró a Rucauf y asumió el vicegobernador Felipe Solá, quien llevó a Ismael Pasaglia como ministro de Salud. Este había acompañado a Ginés González García durante su ministerio y compartía su política privatista. Por la falta de insumos y personal, los hospitales Eva Perón de San Martín y Gandulfo de Lomas de Zamora presentaron recursos de amparo, convirtiéndose este en otro medio de lucha. La justicia falló a favor de la SICOP y emplazó al ministerio a satisfacer esas demandas. Furioso, Pasaglia suspendió el descuento por planilla de la cuota sindical en el 2003.
Junto con la permanente puja por mantener el nivel salarial y la defensa del hospital, cobró relevancia otro eje de lucha, la titularización de los profesionales precarios. En los últimos años y ante la carencia de concursos se había acumulado una cantidad importante de precarios, incluso algunos con 12 años de antigüedad. En enero del 2005 se inició un intenso plan de lucha para que el gobierno titularizara mediante una ley de excepción a más de 1.000 profesionales en situación precaria. En marzo de ese año se llegó al momento culminante de la lucha cuando un plebiscito, del cual participaron miles de profesionales, resolvió comenzar el paro por tiempo indeterminado a partir del 12 de abril. Cuando los hospitales se preparaban ya para esta medida extrema y habiéndose constituido comités de crisis para desocuparlos, el gobernador Solá nombró un nuevo ministro de Salud, el licenciado Mate, y un viceministro, el doctor Neri Fures. Este último inmediatamente abrió las negociaciones con SICOP para elaborar la lista de los profesionales a efectivizar e impedir maniobras de los directores. Se crearon comisiones mixtas entre la seccional de SICOP y la dirección de cada establecimiento. Este acuerdo se firmó en abril del 2005, aunque recién en 2006 se concretó. Este periodo culmina el 5 de julio de 2007 con la obtención de la personería gremial. La SICOP había pasado a ser un sindicato legal.